todo es color rojo en la mente que teníamos, cámbianlo ya. Es un pequeño porcentaje. Otro 5% son residuos peligrosos o especiales, que son los contaminantes tóxicos, que por ahí les interesan más a ustedes en este momento en este tipo de cursos. Pero el 80% es residuo asimilable al urbano. Y cuando digo asimilable al urbano, pues es una manera elegante y académica de llamarlo porque está dentro de un hospital. Yo diría que de mucha mejor calidad que el domiciliario. Es más seco, tiene gestión, porque por más que sea mala una gestión, siempre hay profesionales y gente con algún mínimo protocolo que no están en los consorcios, que no están en las casas, que no está, no sé, el vecino pituco del frente de Palermo Viejo, que los sábados saca la basura a la calle y se la devuelvo sistemáticamente al umbral para que algún día puedan entender que no es el sábado que tiene que sacar la basura, tiene una casa muy pituca. Entonces, esto es fundamental, porque ahí está el volumen, ahí está la problemática a atender, que a veces descuidamos por el 15% de la alfombra roja o por el 5% que es otro tipo de atención, porque hay cuestiones que volatilizan, cuestiones tóxicas, cuestiones de contaminación que son mucho más fáciles que una contaminación biológica o que se acumule un basural a cielo abierto, como bueno, esa foto muestra, que sería la problemática del residuo urbano o asimilable al urbano. Si voy demasiado rápido, me paran, porque la idea es que no dé toda la charla, porque si no son como 4 horas. El que venga a darles una charla sobre residuos y le diga que el tema no pasa por acá, no se puede hablar de ningún tipo de residuos sin esta palabra. El tema es la reducción, minimización, eliminación, bueno, ese es el ideal en estos casos. Cuando todos nos vayamos acá habremos generado residuos, o sea que el cero es imposible. Esta historia de la ley de basura cero es un título pésimo, que no transmite nada, porque es imposible. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esto y cómo tengo que minimizarlo? Sí, tiene que ver con comportamientos, como decía antes. Si paso por el supermercado y hasta llegar a lo que yo fui a buscar, me encuentro con 250.000 ofertas y me venden un repuesto de afeitar en un cartón de este tamaño, y si le llegan a haber agregado un power no sé cuánto para que se lo lleve al nene, evidentemente cuando llegué a mi casa vean lo que compré. O intenten hacer, como dice alguien que conozco, una ensalada de radicheta y una tortilla por el método de la abuela o por el método moderno, y vean después lo que generaron de residuo para la misma tortilla y demás. Entonces, ahí es donde tenemos que accionar nosotros, porque si no, ¿cuál rol pasivo tenemos todos nosotros? Nada, no me hacen, no me dejan. Bueno, pero yo también puedo producir pequeños hechos, que es cómo compro, qué veo. Y los gobiernos deberían incentivar que la publicidad tenga normas que tengan que ver con la generación de residuos de un producto. Porque ahí están los volúmenes. No me digan que no me pasa. Cuando se reduce, el efecto inmediato es, llámese de urbanos, patogénicos, peligrosos, el efecto inmediato es este. Y esta es, digamos, ¿por qué soy tan optimista? Porque esto le gusta al contador. Y si le gusta al contador, las cosas van a funcionar. O sea, nunca jamás, cuando hagamos una gestión de residuos bien diseñada, vamos a agregarle costo a un proceso. Siempre se lo vamos a sacar. Desborado la cabeza, pónganselo a la cabeza y créanme que siempre le van a sacar costo. Corto o largo, se gasta menos. Y esta es la clave de por qué soy optimista. Porque siempre vamos a estar en un proceso que va a gastar menos. Cada vez que se sustituye un elemento por otro, no es haber ido para atrás y tener mayores costos. No así lo puedo decir así en procedimientos de limpieza, que son otra cosa. O sea, si yo quiero hacer un verdadero procedimiento de limpieza adecuado, quizás a lo que venía haciendo le tengo que agregar costos, personal, equipamiento para que eso pase. Pero no en materia de lo que es reducción de residuos. Y el otro tema, estoy reduciendo, pero si segrego mal es lo mismo que nada. Entonces, uno es el gran principio y el otro es el principio básico de gestión. Lo que tengo en la mano, ¿dónde lo tiro? Y acá somos responsables individualmente.
Después habrá métodos. No comparto los métodos de 25 recipientes de distintos colores juntos. Tengo todas las demostraciones en cuanto a aeropuertos del mundo ando, en cuanto a estaciones de tren de países desarrollados y demás, que eso no sirve. Ahora, que estamos en una etapa de internalizarlo, bueno, démosle, pero en el gobierno de la ciudad, en donde estemos funcionando como el protocolo indica, por ejemplo, la roja ya está separada de la negra. Y así debe ser, y así nos da resultado. Cuando al principio del proceso, allá por el año 98 o 97, cuando inició Silvia, teníamos la creencia absoluta de que una tiene que estar pegada a la otra. Esto no va a divorciar estas cuestiones. Y lo mismo digo para lo que sea segregación de residuos urbanos para reciclado, porque uno llega hasta esos lugares y ahí dependemos solo de esa parte de ustedes, dependemos, o sea, de la persona que está ya con la internalización, le interesa el tema, ese va a hacer las cosas adecuadas. Ese no me interesa. Aquel otro, el que no le interesa nunca nada de la vida, que es un porcentaje menor, tampoco me interesa. Pero en el medio estamos la mayoría, que es a los que hay que seducir con esto y hay que simplificarle las cosas. Entonces el método de segregación también tiene que ver con estudiar dónde voy a poner un recipiente y qué le hago hacer al que lo tiene en la mano. Simplificar demasiado tampoco es bueno. Y si no, empiecen ahora, a partir de ahora, a asomarse cuando pasa eso, qué hay en los recipientes. Prefiero menor cantidad pero de buena calidad. Bueno, digo, es lo que estaba diciendo antes, digamos. Hay una porción de gente, hay algunos que no lo vamos a tener nunca, el reciclado no vale la pena, bueno, dejémoslo al costado, pero sí hay un montón que se suma. Yo siempre estuve en desacuerdo, primero en acuerdo porque inicia el gobierno de Ibarra con la campaña de las bolsas verdes y la separación y demás, pero en desacuerdo cuando veíamos, los que tenemos balcón, cuando sentíamos el camión, que todo el esfuerzo iba al mismo camión y se mezclaba. Entonces esto genera impactos brutales en el que se está sumando. Insisto, ustedes seguramente si están acá están concientizados y tienen ganas de hacerlo. El otro no lo va a hacer nunca, que es esto que hay que tirarlo a la basura. Pero hay un porcentaje enorme que tenemos que ver cómo esto se implementa y que esto es posible. Porque si hablamos en términos científicos, si hablamos en términos de la gran contaminación que producimos y demás, no lo vemos, no lo visualizamos. Y el problema es mucho más sencillo porque hablamos nada más que de basura. Alguna vez en algún foro en el interior del país se enojó a alguien muchísimo porque dije que lo único que estábamos hablando era de basura, ¿no? Porque le ponían un contenido científico enorme y no es el tema. El tema del que gestiona residuos tiene que ver cómo se hace simplemente y cómo se demuestra que es posible con nada. Y lo que hablábamos, la prevención no va ni por la adecuada segregación ni por la reducción. La prevención va en la acción de bioseguridad que cada persona tome para en un establecimiento hospitalario saber cómo tiene que proceder. Digo, en un establecimiento hospitalario. En la calle ustedes ven los chicos que recolectan basura, que la mayoría no usa el guante, están expuestos y sin embargo no tenemos pandemia. O sea, ahí hay una conexión que al menos es para que sembremos la duda de que el residuo por sí mismo, un residuo joven, un residuo recién desechado, es un problema. No, el problema son los basurales de cielo abierto. Ahí tenemos un problema. Ahí aparece el vector. Y el problema lo tenemos cuando, si yo tengo una mesada chica y somos tres que estamos codeándonos para trabajar, y bueno, posiblemente haya un accidente, pero no fue la aguja que se iba a descartar, fue la imposibilidad de trabajar que tengo. Entonces es un tema de prevención y de bioseguridad. Ahí está la prevención. Cuatro o cinco hitos que para mí hacen a la historia reciente del manejo de residuos de hospitales o de establecimientos de salud. La aparición del HIV es un catalizador. O sea, aparece una enfermedad, no sabemos de qué se trata, se toman recaudos excesivos, se le echa la culpa quizás a elementos de residuos. Bien, porque eso se conecta con algo que voy a decir después. Pero después aparecen algunos hechos ambientales muy importantes. La primera es la cumbre de Basilea.
En Basilea se establecen alrededor de 42 principios para, en realidad, para un tema muy puntual, movimiento transfronterizo de residuos peligrosos. Pero esos principios, creo que los ambientalistas de ese momento le metieron una trampa, porque en realidad son principios básicos para proceder ambientalmente. Y fue la cumbre más importante de las que yo estuve revisando, evidentemente en esa no he estado, es la que deja sentada la base, que después se termina de distorsionar en Kioto con la aparición fuerte de Estados Unidos a frenar todo esto, porque me están complicando la vida con estas cumbres mundiales y se corta un poco este manejo. Pero esa cumbre, que tampoco está basada en qué problema que tenemos, sino está basada en la caída del muro de Berlín. Porque para entender muchas cosas, veamos la geopolítica. Se cae el muro de Berlín, o se derrumban los muros que separaban a la de Europa, y queda una Europa gorda, la tía rica, y queda la otra flaquita que había que alimentar. Y algunos tuvieron la primera impresión de todo lo que no queremos hacer de este lado, llevémoselo a los otros, vamos a darle trabajo, hasta que sopló viento al revés, y ahí está la otra cuestión. Los problemas ambientales no son de naciones, son de regiones, y tienen que ser tomados como regionales. Porque si no, empiezan a tener serios problemas y todos los ríos caen de ese sector hacia el otro lado. Y para el europeo, y sobre todo los alemanes, los austríacos, los ríos son una cosa muy importante. Y cada nación va viendo que se cuide el agua porque la necesito yo. Entonces, atrás de esa caída del muro de Berlín, que pasan un montón de cosas, aparece esta cumbre para organicemos, no podemos estar tirando la basura del otro lado de lo que nosotros creemos que no es Europa o que es una Europa pobre, porque esto me vuelve. Y nos empecemos a organizar. Esto fue fundamental, lean si pueden, si no lo han leído por ahora, esas 40, creo que son 42 o 44, no me acuerdo, principios de Basilea. Otro hecho muy importante, y sobre todo para nuestro país y Latinoamérica, se produce en el año 92, en donde en Río de Janeiro, en simultáneo con una secretaria de Ambiente en nuestro país, que para ir a Río de Janeiro el tapado de piel le iba a dar calor, entonces con algo tenía que ir, se acelera la aprobación, la sanción de la ley de residuos peligrosos, que es la 24.051, absolutamente perimida, pero fundacional y muy importante desde ese aspecto. ¿Sí? Alguien, no sé quién, colgó de última, porque es una ley pensada, diseñada para la industria. Pero alguien colgó un anexo que dice residuos patológicos, no dice patogénicos. Residuos patológicos. Fue incipiente pero interesante como bisagra, porque es fundacional. No sé, qué sé yo. Aristóteles dijo que giraba todo el universo alrededor de la Tierra. Después vino Copérnico que lo puso un poco en orden, pero el tipo sacó la cabeza y dijo, hay algo allá. Bueno, la ley 24.051 es la primera de residuos peligrosos de toda Latinoamérica, con lo que tiene un valor fundacional y de motivación enorme para Latinoamérica en el contexto de entender que hay un residuo y que hay que atenderlo. Y en lo que es hospitalario, quedó medio chiquitito un anexo que está absolutamente superada, la ley está superada. Para lo que es nuestra ciudad, impulsa, y con muchísima fuerza la doctora Silvia Ferrer, la ley 154 de residuos patogénicos de la ciudad de Buenos Aires, que pone en orden un tema, y por ahí era el pago de la experiencia que hicimos todos desde el 97 para adelante. Nos centramos en el inicio en que este era el tema para manejar el residuo hospitalario. Si hoy me dan a elegir con menos pelos, y no puedo decir más gordo porque por un tema de dieta estoy muy delgado, pero digo, hoy por ahí impulsaría una ley de residuos de establecimiento de salud, pero pasaron 17 años, ¿no? Entonces uno caminó algo. Pero en ese momento fue una bisagra que se contagió en el resto del país. Como la ley 24.051 es de adscripción, cada estado decide qué hace con cada término si tiene una ley propia. Entonces esto nos permitió poder avanzar, después esto fue Rosario, Santa Fe, digo como ciudades, Neuquén,
Río Negro, Santiago del Estero, que es un decreto y que tengo el orgullo de haberlo instalado yo como cambio en Santiago del Estero. Hay una serie de cambios que se producen a entender el residuo hospitalario a partir de este cambio de idea. Me voy a apurar. Así que si queremos entender un poco sobre estos residuos, ese sería en sí el gran marco conceptual: quitarle el morbo, pensar en reducir, convencer al contador de que siempre que se reduce es más barato, tener en cuenta todas las normas de bioseguridad. Esto es lo que produce la posibilidad de un contagio, no lo produce el residuo en sí. El residuo es inerte, no salta, no nos ataca. Nosotros vamos sobre el residuo. ¿Con qué criterio? Vamos a ver un poquito ahora rápidamente en qué marco legal quedó toda esta ensalada y cuáles son las fases operativas a emplear. Como les decía, de Basilea para esto me robo 4 principios. El de quien contamina paga, que en realidad está mutado a quien contamina remedia. Porque si no, suena el que tiene plata hace lo que quiere. O sea, vamos a inundar de petróleo el Golfo de México, total, después vemos cuánto cuesta y lo solucionamos. Es un poco extremo lo mío, ¿no? Pero un poco funciona así. Entonces, hoy la remediación es la solución de este tema y te tenés que quedar enganchado hasta la quiebra si es necesario para remediarlo. Dejar, nunca se remedia al 100%, pero dejar las cosas lo más parecidas a las que estaban. El principio de precaución. Cuando yo les hablaba, el HIV cataliza, bueno, ahí se aplicó con buen criterio el principio, o sea, si bien es anterior el método, después alguien lo envasó y dijo, esto es precaución, no sé de qué se trata. Por lo tanto voy a obrar con todos los cuidados hasta que sepa de qué se trata. Y el sé de qué se trata lleva la obligación de cuidado. Somos todos profesionales los que estamos trabajando en materia de gestión de residuos o dentro de un sanatorio o hospital haciendo lo que hay que hacer. Entonces, tengo una obligación de cuidado, que aparte en la ley básica de salud se los tienen implícito en algunos de los articulados por tener una matrícula. Yo no puedo decir que tengo el registro del conductor y no sabía que tengo que parar un semáforo en rojo. Si no lo sabía, no sé cómo te lo dieron, pero informate. Esto es así. Entonces, quien sabe de qué se trata tiene obligación de cuidado. Ya este envase que encontró, que no sabía si era agua o cianuro, y ahora sabe que es cianuro, le va a tener que poner un rótulo con la Y que corresponde y decir, cuidado, peligro, esto es cianuro. Esto es una obligación. Y el principio de proximidad, que en nuestro país está absolutamente bastardeado. Y muchas veces bastardeado, y con todo cariño y respeto, por organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos ambientales, o la salud ambiental, o llámenle. ¿Por qué digo esto que me hace tan antipático? Porque, a ver, la ciudad de Buenos Aires tiene frontera única, hasta por el río, porque a no sé cuántos metros es la provincia de Buenos Aires el río. La provincia de Buenos Aires, a instancia de organismos no gubernamentales, tiene cuando se modificó la Constitución, tiene un hermoso enunciado en un articulado que dice que no puede recibir residuos tóxicos de ningún otro distrito. Entonces se está violando el principio de proximidad. Porque el principio de proximidad habla justamente en Europa, en donde haces 3 pasos y pasaste 2 países, habla de que si no puedo yo o no debo por rol, el más próximo es el que me tiene que asistir. Y esto nos conviene a todos. Entonces fíjense cómo quedamos aislados por un artículo que mueven organizaciones no gubernamentales y que se quedan chochas de la vida por ese artículo, que suena extraordinario, porque hasta yo lo leía y decía, ahora, cuando tengo que sacar radiológicos, simple revelador y fijador, ¿dónde lo tengo que mandar? ¿Santa Fe o Córdoba? No pueden circular por ahí. No lo puedo tratar en la provincia de Buenos Aires. Circular es otra trampa, porque la ruta 9 o la ruta 7 o la ruta son nacionales, por lo que pueden circular. Ahora, cuando en octubre de hace unos 4 o 5 años atrás sale una nota en Clarín que rueda un camión cisterna de residuos de cianuro
entre Campana y Zárate y se mueren 19 vacas porque ven un espejo de agua haciendo verano y se mandaron al agua, aparece un escándalo. ¿Y por qué el cianuro que venía de Bahía Blanca estaba por la ruta 9? Porque si estaba en provincia de Buenos Aires, se podía haber tratado en provincia de Buenos Aires. Y porque hay minería en Jujuy. Entonces, el cianuro que no nos sirve a la industria o a la actividad médica, sirve para reciclar en la minería el lavado de minería. Entonces, ustedes fíjense cómo tenemos que trabajar con otra apertura de posibilidades y ver que lo que pasa en la industria, que las empresas tratadoras, que los transportistas no son el enemigo, sino que hay que organizarlos. O dejamos de tener todos celulares o nos organizamos. Porque, digamos, siempre vemos lo más próximo, pero todos tenemos un celular asociado a nosotros que promueve la minería. Entonces, filosóficamente lo que yo personalmente entiendo, que a esto cuando se dice una empresa tratadora de residuos es el enemigo público, es cuando hace las cosas mal, como lo hace Fargo si mañana tiene una contaminación en el pan porque no se le dio por no regular un proceso, pero tenemos que alentarlas. Y si hay una industria que va a ser floreciente porque en este contexto necesito a la industria para dar trabajo y hacer, esto bien de Silvia, ¿no? Y hacer una equidad social, entonces organicémonos, es nada más que esto. O decidimos todos vivir, no sé si en las cavernas, porque vivían pocos esos tipos, ¿no? No más de 35. Sí, digamos que o volvemos a esta situación o nos organizamos. Y esto hay que ser muy cuidadoso cuando los enunciados suenan muy bien, porque aísla un Estado, como el caso de la ciudad de Buenos Aires, con respecto a sus residuos peligrosos, o mucho peor, cuando el propio Estado que promueve no me traigas nada a tratar, manda a tratar a Jujuy. No sé si es... estamos en temas de salud ambiental, estos son 3 principios no básicos, sino súper básicos de la salud ambiental. A mí me gusta visualizar la tropilla de caballos en un potrero, que fíjense que no comen nunca del mismo lugar constantemente y jamás arrancan, sino que cortan. Entonces, bueno, se van moviéndose para que tengan su alimentación. Creo que es fundamental tenerlo en cuenta. Y esto es lo que les decía, para terminar con lo conceptual, ahí estamos, que nos abarca a todos y sobre todo los que tienen matrícula, de lo que sea. O sea, esto está en la Constitución de la Nación, en la Constitución de la Ciudad, en la Ley Básica de Salud. De alguna manera, escrito más así o más allá, están en todas. Entonces, estamos adentro y sobre todo si tenemos una matrícula. Así que, antes de poder hacer una mejora en el manejo de los residuos hospitalarios, deben establecerse definiciones consistentes y con base científica. O sea, establecer un criterio sobre qué significa el término de residuos hospitalarios y sus componentes y cuáles son los objetivos que se desean alcanzar. En la hotelería de 5 estrellas, ustedes van a encontrar descartadores hermosos al lado de la cama del paciente. En la hotelería de 5 estrellas, estoy hablando en materia sanitaria, ¿no? Van a encontrar bolsas rojas en los pasillos y en donde se les ocurra. Yo tuve un tratamiento en el Fleming, abajo de la batería de teléfonos públicos que están en el hall central, ahí en Colegiales, había 2 bolsas rojas. Resistí 36 sesiones, pero no resistí 10 sin ir a hablar con la gerencia, que me saquen eso porque me hacía mal. No lo podía ver, ¿no? Entonces, algunas contestaciones que uno tiene de lo privado es, no, porque el abogado dice que no queremos lío. Bueno, entonces si establecemos que la definición clara del criterio que vamos a adoptar como objetivo es no tener un problema, primero lo van a tener igual, pero segundo, digo, bueno, es el abogado, entonces un grupo muy importante que me paga una consultoría,
¿no? Piso 22, mirando el río. Cuando llego a la reunión había 2 abogados y 3 contadores. Y yo pregunté, ¿de dónde están los enfermeros de control de infección? ¿Dónde hay un médico o un enfermero de control de infección? No, dice, porque queremos organizarnos esto. Y era así, 3 abogados y 2 contadores. ¿No? Entonces, digo, es una posibilidad. Y trabajemos con eso. Ahora, cuando vos le decís reducción, dice, ni loco. No, porque voy a tener problemas, o a veces se equivocan. Que se equivocan en la bolsa roja. Como si una aguja suelta en una bolsa roja no es en una bolsa roja no es lo mismo que una aguja suelta en una bolsa negra. Es exactamente lo mismo. Peor. Así que, para mí es inútil la búsqueda de una clasificación definitiva. Más bien se trata de organizar su gestión en relación con las condiciones generales de normativas vigentes, características del establecimiento, tratamiento y disposición de los residuos, por lo que un mismo residuo de establecimiento de salud es clasificado de distinta manera según las condiciones de cada país o cada región. No es lo mismo Santiago del Estero que la capital federal. Acá vive Dios. Asfalto, transporte, tratadores. Debe haber no más de 20, 25 tratadores importantes en el país y hay 17, 18 que están instalados acá a la vuelta, en Pacheco, Tigre, Lanús. Entonces, incentivar a el pequeño hospital de Moreno a 600 kilómetros de La Banda o de Santiago del Estero, a que junte volumen por las dudas, es decirle al tipo, mire, aparte de la 24.051 dice que tienen que ir todos los días a buscar el residuo. Bueno, párense en la puerta del hospital después del tipo que estuvo juntando algodoncitos y demás, y que espere el carro, si viene un carro, a llevárselo. Y si viene un carro a llevárselo, lo va a llevar a 2 kilómetros al relleno, al basural a cielo abierto. ¿No? Entonces, digo, no puedo hablar del Durán o del Fernández, que la tengo hoy con el Fernández, lo mismo que para ese, hay una anécdota de un director de un hospital en Santiago del Estero que había hecho un campo minado con residuos patogénicos, ¿no? Digo, un campo minado porque el tipo había hecho lo siguiente, había agarrado una pala vizcachera, que son esas palas que hacen agujeros cilíndricos, digamos, y tiraba los residuos, dijo, bueno, de acá para allá, cérquenlo, y hacía pozos, metía el residuo cal viva y lo tapaba, y dejaba una banderita. Entonces la impresión era un campo minado, ¿no? Con anuncio, por lo menos. Bueno, es el método de la Organización Mundial de la Salud para África, cuando no hay tratamiento de residuos. O sea, no había hecho nada, medio como que lo querían matar. ¿Qué es lo que hizo este tipo? Es un loco. No era un loco, estaba tratando residuos en un lugar que ni a 600 kilómetros encontraba un tratador. Entonces, digo, no podemos hablar en términos generales. Estas clasificaciones de libro, sinceramente, no son aplicables. Por eso que yo me paro en entender el concepto, en ver qué criterio quiero adoptar. Y bueno, después lleguemos a lo que queremos establecer. Si el objetivo, estas son palabras del doctor Durlach, infectólogo, director médico del hospital alemán, si el objetivo principal del manejo de los residuos hospitalarios es prevenir la transmisión accidental de enfermedades y las intoxicaciones, primero se debe reconocer cuáles son esos residuos infectados o tóxicos, capaces de generarlas, teniendo en cuenta que las únicas infecciones registradas han sido por objetos cortantes, aguja, vestidura, etc., y que las intoxicaciones han sido por el manejo inadecuado de los residuos peligrosos. Y esta es una realidad absoluta. A partir de acá, bueno, establezcamos el criterio, pero con culpa o sin culpa, pero tengamos un criterio. No te enojes. Quiero ir para adelante, nada más. Bueno. En definitiva, para ir acelerando y pasar a las partes operativas. Un mismo residuo de establecimiento de salud se clasifica de distinta manera según las condiciones de cada país o mercado. O sea, las clasificaciones de este tipo son como para hacer aquellos de la película La Sociedad de los Poetas Muertos, cuando les hacía pasar por arriba del escritorio a los alumnos y mirar el mundo desde otra. Bueno, y romper un libro, no me acuerdo qué libro era, pero rómpanlo. Bueno, esto es lo mismo. Cuando ven este tipo de clasificaciones como una cuestión, sí o sí, rómpanla.
porque prefiero hablar, esta es una clasificación típica, un problema de retroceso, de residuos especiales. Después vamos a volver y vamos a ir clasificándolos. Yo prefiero hablar, cuando hablamos en términos de criterio, en que preguntarme y después decir cómo clasifico. ¿Tengo disposición final en esa zona? ¿Existe la posibilidad? ¿Existe transporte y tratamiento en ese lugar donde estoy clasificando residuos? Y a partir de estas dos grandes preguntas, establecer cuál es la clasificación. Y sin ningún tipo de vergüenza. Porque realmente, como dice el doctor Douglas, son muy poca la cantidad de residuos que pueden generar un verdadero problema. Y si minimizo ese volumen, puedo guardar por más tiempo. Y puedo encontrar una solución. Ahora, si yo maximizo el volumen simplemente porque un algodón que es casto y puro fuera del hospital, es un símbolo, el algodón, la paloma blanca, ¿no? Son así como casto y puro. Pero una vez que transcurrió, pasó la puerta del hospital, ya es culpable de todo el algodón. Así haya pasado, cuántas veces las médicas de acá presentes han visto cómo le pasan al café o a la yerba que se derrama una gasa. Bueno, esta historia genera volumen. Y si tengo que ver simplemente al objeto como peligroso y no en dónde estuvo, qué hizo, en qué condiciones, entonces tengo volumen. Y soluciona el problema de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros podríamos haber seguido juntando, de cuando se empezó, eran 3.600.000 kilos mensuales de residuos patogénicos. Podríamos haber aumentado a 5 millones y estaríamos felices de la vida, ¿no? Se disminuyó hoy por hoy a 1.440.000. ¿Sí? Pero, insisto, porque acá tenemos condiciones. En otros lugares, o sea, podría haber atendido los 5 millones de acá. Pero en el resto del país, armar este volumen es no tener condición de tratamiento, es no poder dar una solución. Y no incentivar a la industria del tratamiento también es generar un problema, que después tendrá que estar controlada 1000 por 1000. ¿En qué marco legal nos movemos con los residuos hospitalarios? Ciudad de Buenos Aires se mueve con la ley 154, que es la de residuos sólidos patógenos. Y todavía seguimos un poquito vinculados con la 24.051 porque tenemos que transportarlo fuera del distrito. O sea, tiene que ir a la provincia de Buenos Aires, que sí admite los sólidos, no los comprometidos biológicamente, no los tóxicos, a tratar. No hay tratadores en la ciudad de Buenos Aires. Y acá viene una discusión de salud ambiental. Pongamos rápidamente una planta de tratamiento en la ciudad de Buenos Aires. Podría ser una solución. Llevemos el Colón a Chascomús. Plantemos Rabanito, ahora no porque está el Metrobús, pero antes había espacio. Pongamos Rabanito en el medio de la 9 de julio, los canteros, y no compremos huevo en la provincia de Buenos Aires porque generamos residuos con el huevo. Si ustedes están diciendo este tipo es un ridículo. Bueno, todas esas cosas son ridículas. Es una discusión absolutamente en vano. La ciudad de Buenos Aires tiene un rol. Tiene un rol planificado como capital de una nación, creció como urbe, fue y seguirá siendo una urbe más amigable, posiblemente, con un montón de cosas que van pasando. Pero tener roles de industria, sí, podrá tener roles de industria de informática, podrá tener ciertos roles de industria, pero ser tratadora de sus propios residuos, cuando la región es el problema, o sea, la ciudad de Buenos Aires no termina en la General Paz ni en el Riachuelo, termina más o menos hoy por hoy en Luján, en Cañuelas y en La Plata. Es más, creo que La Plata está hermanada ya con la ciudad de Buenos Aires. O sea, hoy tenemos 35 minutos La Plata. La Plata iba a desaparecer con una autopista. La Plata creció como nunca con la autopista. Entonces, en materia de salud ambiental, establecernos fronteras, para mí, establecernos fronteras tan fijas como el Riachuelo, genera que posiblemente el día que reviente Dock Sud, ojalá que no, si estos tóxicos son bien informados, van a parar a la mitad del Riachuelo y van a decir volvé, porque a nosotros nos toca jorobar a este joven presidenciable y no al otro joven presidenciable. Esto es la ciudad de Buenos Aires, no podemos entrar.
No, a ver, el Argerich es uno de los primeros lugares más comprometidos y es la cabecera de tratamiento sobre un problema en DocSud. Y estos son problemas que hay que discutir. O sea, ¿por qué es el Argerich cuando el Argerich está metido dentro de una nube de una contingencia que ha pasado en Francia no hace mucho, con un polo industrial parecido al de DocSud? Entonces, digo, este tipo de discusiones transfronterizas justamente es porque no tenemos arraigado el concepto de la proximidad y de que el tema de salud ambiental o de contaminaciones son temas regionales y que tenemos que tratarlo en un todo con la región y que soluciones intermedias no hay. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, viven en la provincia de Buenos Aires? Bueno, hoy se me llevan todos los residuos que generan en la ciudad, incluido la cáscara de la tortilla de comer en el restaurante de la esquina. Entonces, no es así. Todos vivimos en una urbe que tenemos que generar. Entonces, no es el intercambio. Vos me mandás basura, sí, pero yo te atiendo a tu paciente. No es ese intercambio. No es ese intercambio. Somos una urbe muy grande, realmente sí, muy grande, desproporcionada. Insisto, para mí los límites hoy están en Luján, en Cañuelas y en La Plata, integrada a La Plata de la ciudad de Buenos Aires. Vos decís esto, discúlpame, porque hay, digamos, cuál